Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Y bueno, hoy nuestra palabra tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con aquello que nosotros vamos a vivir y queremos entender de Él. La palabra se llama ¿qué Dios quiere de mí? Ya, y si tú quieres conversar respecto de eso, entonces ya deja tu like, ya comparta esta palabra para más personas, para que nosotros tengamos más gente para conversar, y así el YouTube va a compartir esta palabra para más personas. Entonces deja tu like, comparte esta palabra y vamos a la conversa. Bueno chiquillos, como ustedes tienen que haber percibido, estamos en un escenario distinto, ya quizá el audio quede un tanto más abierto por causa del audio ambiente acá. La verdad, Ana y yo estamos de viaje ya, pero yo no quería dejar de compartir esta palabra con ustedes, algo que yo creo que puede bendecir a tu vida y a mi vida en este momento que nosotros estamos compartiendo palabras juntos, ya. Entonces, bueno, yo les dije a ustedes que la palabra de hoy se llama ¿qué Dios quiere de nosotros? ¿Ya? Y esta es una pregunta que me gusta hacer constantemente para mí, ¿ya? Yo me hago esta pregunta constantemente: ¿qué Dios quiere para mí? ¿Qué Dios quiere en este momento de mi vida? ¿Qué Dios quiere que yo haga con eso que está pasando en mi vida? ¿Qué Dios quiere que yo haga hoy? A mí me gusta comenzar el año siempre preguntando eso, o hacer todos los comienzos preguntando eso. ¿Qué Dios quiere o qué Dios espera que yo haga en esta situación? Pero esto no es una pregunta, esta no es una pregunta para hacernos solamente en los comienzos de las cosas, sino que es una pregunta para estarnos haciendo constantemente para nosotros, haciéndonos siempre esta pregunta. ¿Por qué? Porque esta es una pregunta que nos va a llevar a estar dentro de la voluntad de Dios. Es más, cuando nos hacemos esta pregunta, vamos a estar en el centro de la voluntad de Dios si seguimos aquello que es la voluntad de Dios. Vamos a vivir bien los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, esta es una pregunta importante de hacernos. Pero hacernos esta pregunta nos lleva a otra pregunta, como la pregunta: ¿cómo nosotros entendemos el plan de Dios? ¿Cómo yo puedo entender el plan de Dios? ¿Ya? O si nosotros vamos a pensar ¿qué Él efectivamente quiere de mí? ¿Qué Dios efectivamente quiere de mí? ¿Ya? O ¿cómo entendemos la misión que Dios tiene para nosotros? Para cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, un poquito para intentar pensar al respecto de eso, hoy yo quiero compartir algunas cosas que pueden ayudarnos ya a entender mejor los planes de Dios para nuestras vidas, o sea, que pueden ayudarnos a llegar a vivir en el centro de la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces, vamos a pensar un poco en eso, ¿ya? La primera cosa que yo quiero compartir con ustedes al respecto de que nos puede ayudar a estar en el centro de la voluntad de Dios, a entender mejor la voluntad de Dios para nosotros, es el enfoque. Nosotros necesitamos estar con el enfoque correcto, ¿ya? Nosotros necesitamos entender a dónde está mi enfoque y a dónde Dios quiere que esté mi enfoque, ¿ya? Es posible, ya, eso es posible en nuestra vida de fe, ya, que yo quiera hacer la obra de Dios, pero no esté enfocado de manera correcta. Tú vas a decir: pero ¿cómo así, Ricardo? ¿Cómo tú puedes decir eso? Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, entonces estoy con el enfoque correcto, ¿ya? Pero algunas veces nosotros queremos hacer la obra de Dios enfocado en nosotros y no en el reino de Dios. Y si nosotros pensamos de esta forma, podemos querer estar haciendo algo que Dios no quiere que hagamos. Esta es la verdad. Deja dar un ejemplo para ti, ¿ya? Yo cuando comencé mi vida de fe, yo estuve en algunos ministerios, participé de algunos ministerios, y uno de ellos fue la alabanza, ¿ya? Y yo era más joven, era un adolescente en la verdad, y yo tenía un deseo muy profundo, ¿ya? Y era algo sincero en mi corazón de tener un grupo de música, ¿ya? Que evangelizara, que fuera evangelístico, que tocáramos música cristiana para evangelizar y todo eso. Y esto es muy bonito, y muchas personas van a ser llamadas para hacer eso,
pero no era mi caso. Dios no me quería en eso, y no es porque no sepa tocar o cualquier cosa así, sino que Dios ya había planeado para mí ser pastor y estar predicando, cuidando de gente, haciendo la obra de Dios de esta forma. Entonces Dios tenía algo distinto para mí, y solo porque yo quería hacer algo para el reino de Dios no quería decir que mi enfoque estaba en el lugar correcto. Entonces esto es necesario para que estemos en el centro de la voluntad de Dios, entender eso. Nosotros vemos ejemplos de eso en la Biblia. Por ejemplo, la historia de Jonás. Jonás es un hombre de Dios. Nosotros vamos a ver eso ahí en el libro de Jonás, que nos va a contar la misma historia del comienzo al fin. Y nos va a contar la historia de alguien que elegido por Dios, un hombre que Jonás, elegido por Dios para ir a predicar a una ciudad que se llama Nínive, que es una ciudad muy mala, donde había personas muy malas. Y este hombre, recibiendo este llamado, empieza a huir de este llamado, porque él está enfocado en cosas distintas. Él está enfocado en cuán malos son estas personas y todo eso, y entonces él huye de eso, ya sin entender lo que es el plan de Dios para él en este momento. Y él va viviendo, entonces el pez lo come y todo eso. Y nosotros vamos a ver que después él pasa a entender lo que Dios quiere de él, y él va a predicar, y eso genera una gran transformación en esta ciudad. Entonces nosotros vemos eso en la historia de Jonás en la Biblia. Ya, el libro de Jonás nos va a contar la historia de un hombre ya que estaba con el enfoque errado, equivocado. Ya, nosotros no podemos decir que Jonás no era un hombre de Dios, porque cuando decimos esto, nosotros vamos a decir que Dios eligió de forma equivocada a una persona que no estaba preparada para vivir algo, o que Dios eligió de una forma equivocada a alguien que no tenía intimidad con Él. Y esto no es verdad, porque Dios no hace esto. Dios no se equivoca. Entonces cuando Él elige Jonás era un hombre de Dios, alguien que quería vivir la voluntad de Dios y todas estas cosas, pero su enfoque estaba equivocado. Entonces Jonás estaba con el enfoque equivocado. Jonás miraba este pueblo y veía un pueblo malo, ya, pero Dios miraba este pueblo y veía un pueblo que estaba perdido, ya. Entonces Jonás, cuando veía eso, veía el pueblo que maltrataba al pueblo judío, que era su pueblo. Él veía un pueblo que le gustaba matar, que le gustaba la guerra y todo eso. Ellos hacían esculturas con los cráneos de los enemigos que mataban. Eran malos, efectivamente. Pero Dios miraba a este pueblo y decía: pucha, este pueblo es un pueblo que está perdido y necesita salvación. Jonás veía una oportunidad de hacer una justicia humana ya ahí, que era la venganza. Él pensaba: bueno, entonces yo no voy a predicar a este pueblo, no voy a hacer lo que Dios me está diciendo para hacer, y este pueblo no se va a convertir y va a ser destruido por Dios. Esto estaba pensando él, ya, y yo voy a acabar entonces con un pueblo que es malo. Pero Dios estaba viendo una oportunidad de hacer justicia, la justicia de Dios, la justicia divina en este momento, ya, que era que predicar a este pueblo, ver la transformación de él, y ahí a través de eso llegar con salvación. Y ahora me gustaría hacer entonces un ejercicio de que nos pusiéramos ya nosotros en pensar qué estamos haciendo nosotros, qué estamos haciendo como Jonás, en qué momento estamos, y pensar en ponernos en el lugar de él, ya, y pensar en nuestra vida, hacernos la pregunta: ¿qué tiene atrapallado ya que el enfoque de nosotros en la voluntad de Dios? ¿Qué ha atrapallado en nuestra vida el enfoque en la voluntad de Dios? Quizá algún trauma en nuestra vida, ¿ya? Entonces yo quiero decir, si hay algún trauma en tu vida, entonces busque la sanación en Dios, ¿ya? Porque Dios tiene eso. Ya, quizás sea algún miedo que nosotros tenemos de vivir algunas cosas. Bueno, busque la coraje en Dios, porque la coraje viene de Dios, ¿ya? Y Dios tiene coraje para darte a ti. Ya, quizás sea algún pecado que nosotros tenemos ahí, que está en nuestra vida, y nosotros no logramos acabar con él en nuestra vida. Bueno,
busque la santidad en Dios, porque Dios tiene santidad para entregar para nosotros. O quizás sea alguna voluntad que tenemos que nos lleva lejos de la voluntad de Dios. Entonces busque la voluntad de Dios, porque eso es lo mejor para nuestra vida. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que en Dios nosotros vamos a encontrar todas las formas de poner de forma correcta nuestro enfoque, de corregir nuestro enfoque. Entonces busquemos corregir nuestro enfoque en la voluntad de Dios, porque nosotros debemos estar enfocados en servir a Dios y en su reino. Y ahí, en este momento, cuando estemos ahí enfocados, y ahí nosotros entonces vamos a estar preparados para vivir aquello que Dios nos llama para hacer. Esto es el primer punto que nosotros necesitamos entender. El segundo punto que nos puede ayudar, la segunda cosa que nos puede ayudar entonces a entender la voluntad de Dios para nuestra vida, no solo a entender cómo vivir en el centro de esta voluntad, es la madurez. Nosotros necesitamos llegar a un grado de madurez para vivir la voluntad de Dios para nosotros. También tenemos que entender que Dios jamás va a llamar a alguien para hacer alguna cosa que no esté maduro para hacerlo. Es posible que yo quiera hacer la voluntad de Dios, que yo tenga un llamado para hacer esta voluntad de Dios, pero que aún no esté maduro para hacer eso. Y tú me vas a decir otra vez, Ricardo, pero ¿cómo así? Y yo te voy a decir, cuando Dios llama a nosotros para hacernos algo, para hacernos alguna cosa, la invitación para hacer alguna cosa no necesariamente quiere decir que tenemos la orden para empezar a hacer esta misma cosa. Te voy a dar un ejemplo para quedar mejor. El llamado pastoral en mi vida, yo recibí la palabra que confirmaba que Dios me estaba llamando a ser pastor, que Dios me estaba llamando para predicar la palabra y todo eso. Yo la recibí con 18 años de edad. Una palabra de un profeta que confirmara eso en mi vida y todo eso, con 18 años de edad. Pero yo empecé a cuidar de gente, a pastorear personas cuando yo tenía 27 años. Cuando yo recibí esta palabra con 18 años, la verdad, en mi vida, yo empecé a intentar ser pastor de distintas formas, comencé a estudiar más y todo eso, buscar cosas para llegar a eso, pero no era la voluntad de Dios que yo empezara en este momento a ser pastor. Y con el proceso de madurez en mi vida, yo empecé a entender muchos procesos que Dios quería cambiar y cosas que Dios quería cambiar en mi vida. Y cuando llegué a los 27 años, entonces yo recibí la invitación de mi liderazgo, mis líderes, mis pastores, para empezar a pastorear una iglesia. Y ahí yo fui enviado junto con Ana, y nosotros fuimos enviados a pastorear. Entonces pasó eso, todo este tiempo, desde la invitación hasta que yo efectivamente recibiera una dirección de Dios para empezar a predicar, a ser pastor, para empezar, no a predicar, porque yo ya predicaba antes, pero para empezar a cuidar de una iglesia, a ser pastor efectivamente, de un proceso de madurez en este periodo. Entonces Dios tiene todo eso para nosotros, y nosotros también vemos esto en la Biblia. Nosotros tenemos un ejemplo muy bueno en la Biblia, que es el ejemplo de José del Egipto. Él recibe la palabra de Dios que va a liderar su familia, que va a liderar su pueblo con 17 años. Y esto nosotros vamos a ver en la palabra, que ahí él cuenta a su familia de una forma muy, muy mala. Él cuenta eso, pero recibe esta palabra en sueño, y es algo muy, muy bonito de la parte de Dios, es algo muy, muy lindo de la parte de Dios, pero él lo cuenta a su familia de una forma muy rara, y eso se lo lleva a él un proceso de ser tratado por Dios a través de ser vendido por sus hermanos, de ser esclavo, después de estar en el cárcel, después llegar a empezar a subir en la cadena de comando en el Egipto, de todo un proceso de madurez hasta que llegara efectivamente a gobernar no solo sobre su pueblo, pero como sobre el Egipto también. Entonces nosotros vemos eso en la vida de José. En Génesis del 37 al 50 nosotros vamos a ver contarnos esta historia,
que es una historia de un hombre que recibe el llamado de Dios y después necesita de un proceso de madurez ya en su vida para llegar a hacer aquello que Dios lo llama para hacer. Entonces en José nosotros vemos un joven que recibe efectivamente un llamado de Dios, pero que aún no está maduro para vivir este llamado, que necesita pasar por un proceso de Dios. ¿Sabes que Dios en este proceso, Dios quería un representante del pueblo, ¿ya? Y José era un acusador de sus hermanos. Nosotros vamos a ver ahí en el capítulo 37 exactamente eso. Al revés de José querer guiar a sus hermanos y unir sus hermanos para hacer lo que tenían que hacer y vivir, él veía lo que los hermanos estaban haciendo y iba a hablar, iba a acusar a sus hermanos delante del Padre. Dios quería en este proceso alguien que fuera un líder, que guiara al pueblo, que cuidara del pueblo, y José no tenía condiciones de administrar su relación con su padre y con sus hermanos. Los hermanos veían que el padre le daba más afecto a él y tenían celos de eso, y José no lograba administrar esta situación. ¿Cómo iba a cuidar de un pueblo? Entonces Dios le permite a él que pasara por un proceso de madurez, que fuera fuerte y se lo llevara hasta el momento de madurez que él tenía que tener. Entonces yo quiero también hacer este ejercicio y pensar como si estuviéramos nosotros en la condición de José y preguntarnos en qué necesitamos madurar en nuestras vidas. ¿En qué necesitamos madurar en nuestras vidas? Quizás sea en nuestros relacionamientos, ya. Quizás nuestro relacionamiento no sea tan maduro, ya. Entonces nosotros necesitamos aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo, porque Él es el especialista de Dios que nos puede enseñar, ya, cómo relacionarnos. Quizá el proceso de madurez tenga que llegar en nuestra vida, en nuestro testimonio. Quizá nuestro testimonio en algunos ambientes no sea tan bueno, o necesitamos aprender a dar testimonio mejor en todos los ambientes, ¿ya? Entonces yo quiero invitarte a aprender a dar testimonio con Jesús. Jesús estuvo 3 años y medio acá en la tierra, ¿ya? Y dio el mejor testimonio posible que nos alcanza hasta hoy. Entonces vamos a aprender con Él. O quizá nuestro testimonio necesite, nuestro proceso de madurez necesite mejorar en nuestra identidad, en quién somos nosotros. Ya quizá no estemos seguros, estemos viviendo esta cuestión de los relacionamientos o de los testimonios malas, porque no sabemos quién somos nosotros. Entonces yo te quiero invitar a aprender quién tú eres en Dios, porque Él sabe muy bien quién Él te crió para hacer. Entonces nosotros tenemos que buscar todo eso. Lo que yo quiero decir es que en Dios es que nosotros vamos a aprender a ser maduros. Necesitamos buscar este proceso de madurez, así como José en Dios. Ya nosotros necesitamos pasar por el proceso de madurez de Dios para llegar a estar preparados para vivir aquello que Dios nos llama para hacer. Entonces la madurez es necesaria para que estemos en el centro de la voluntad de Dios. Y el tercer punto, ya la tercera cosa que nosotros necesitamos entender, que nos va a ayudar a entender la voluntad de Dios y vivir en el centro de esta voluntad, ya de vivir aquello que Dios quiere para nosotros, es intimidad. Yo ampliamente hablo respecto de intimidad acá en el canal, predico sobre palabras al respecto de eso. Y otra vez yo quiero decir, intimidad es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener el entendimiento que Dios no llama a nadie que no sea íntimo de Él. Dios no llama a nadie para hacer nada que no sea íntimo de Él. Ya es posible que yo quiera hacer la obra de Dios, pero no está interesado en ser íntimo de Dios. Y tú vas a decir, pero ¿cómo, Ricardo? Otra vez tú vas a decir, ¿cómo, Ricardo, puede pasar eso? Y yo te voy a decir, ¿sabes qué? Dios solamente llama a personas ya que sean íntimas de Él para vivir cosas con Él. ¿Ya? Entonces es muy posible que si nosotros no estamos recibiendo el llamado, que es porque nosotros queremos hacer las cosas, pero no queremos ser íntimos de Dios. ¿Ya? Yo te voy a dar un ejemplo para que entienda eso. Yo en mi adolescencia
viví un tiempo muy bueno donde nosotros como jóvenes estamos orando, buscando de Dios, y Dios se está manifestando mucho, ¿ya? Entonces nosotros buscamos y orábamos constantemente, teníamos reuniones semanales de oración, teníamos todo este tiempo, yo leía mucho la palabra, pero siempre que estaba orando estaba buscando de Dios que revelara para mí cuál era su llamado para mi vida, y yo les conté que con 18 años efectivamente Él me lo dijo. Pero este periodo, la verdad, fue el periodo que menos yo estaba buscando cuál era el llamado de Dios para mi vida. Y no es esto que quiero decir, cuando dejes de buscar el llamado de Dios para tu vida, es que Él te va a hablar. Pero, ¿qué estaba buscando yo en este momento? Yo había leído el texto ahí de Isaías 6 y había visto que Isaías había visto a Dios en su trono. Y yo empecé profundamente a buscar conocer más a Dios, porque yo lo quería ver en su trono. Y en este periodo entonces yo empecé a buscar y Dios empezó a revelarse más a mí. Y yo efectivamente tuve visiones y Dios manifestó cosas lindas en mi vida en este periodo. Y una de ellas fue que Él me entregó el llamado a mi vida. Cuando yo me puse a buscar profundamente a Dios, Él me entregó un llamado. Y nosotros vemos ejemplos de eso en la palabra. Yo acabé de hablar de esta persona que es Isaías. Isaías, nosotros vamos a ver el testimonio ya de cómo pasa en su vida. Él es un sacerdote, es alguien que está buscando a Dios, pero él es sacerdote porque su familia es una familia sacerdotal. Él adora a Dios porque su familia adoraba a Dios. Él hacía las cosas con Dios porque ya era la costumbre de hacerla de esta forma. Pero un día él está en el templo y Dios decide revelarse a él. Entonces él tiene una visión de Dios y él, a partir de esta visión, pasa a entender quién Dios es y pasa a entender quién él es delante de la presencia de Dios. Entonces él es perdonado por Dios, es transformado por Dios y algo cambia en él. Entonces en este momento él escucha a Dios decir: ¿quién voy a enviar por mí? Y él dice: Dios, envíame a mí porque yo quiero ir por ti. Porque él pasa a conocer a Dios profundamente. Él recibe la invitación de Dios y la dirección de Dios de hacer algo porque él es íntimo de Dios. Entonces acá en Isaías 6, que es a donde yo estoy mencionando, que es el texto que yo estoy mencionando, nosotros vemos la historia de un hombre que conoce a Dios de forma chocante, de forma profunda y transformadora, y entonces recibe el llamado de Dios. ¿Ya? Nosotros vamos a ver aquí que Dios primero se presenta a Isaías, y Dios se presenta a Isaías porque Dios quiere ser conocido. Entonces Dios se presenta a Isaías, Isaías conoce a Dios. Después que Isaías conoce a Dios, él reconoce quién Él es, y él es transformado. Dios lo sana, Dios lo prepara. Entonces cuando él conoce a Dios de forma íntima, ahí él recibe el llamado de Dios. Y yo quiero otra vez hacer el ejercicio de ponernos en el puesto de Isaías, ¿ya? Y quiero preguntarte, ¿en qué podemos ser más íntimos de Dios? ¿Cómo podemos ser más íntimos de Dios? Ya, quizá leyendo más al respecto de este Dios, y efectivamente necesitamos conocer mejor la palabra de Dios. Quizás sea conversando más con Dios, y efectivamente nosotros necesitamos estar más tiempo dedicados a la oración. Quizás sea escuchando más, y efectivamente nosotros necesitamos escuchar más la voz del Espíritu Santo. Entonces yo quiero decir que para vivir la voluntad de Dios nosotros necesitamos ser íntimos de Dios. Ya es teniendo intimidad con Dios que vamos a conocer su voluntad, y ahí vamos a recibir un llamado. Entonces nosotros necesitamos buscar cada vez más intimidad con Dios para conocer su voluntad y recibir un llamado. Entonces es muy importante tener eso, el enfoque, ya la madurez, intimidad con Dios, para conocer la voluntad de Él y estar constantemente sabiendo cuál es su voluntad para nosotros, lo que Él quiere para nosotros, y así vivir en el centro de la voluntad de Dios. Yo estoy muy seguro de que si nosotros vamos a cuidar de estas tres cosas, de estos tres puntos,
vamos a vivir en el centro de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el enfoque en la dirección de Dios nos va a mantener siempre siguiendo la voluntad de Dios. Porque la madurez va a cuidar para que las trampas del camino con Dios que nosotros veamos estas trampas y que no vengamos a caer en ellas. Y la intimidad con Dios va a ponernos en un puesto de estar siempre conversando con Él, siempre íntimos de Él y sabiendo siempre cuál es su plan, cuál es su voluntad. Entonces hoy yo quería terminar esta palabra haciendo dos preguntas. Haciendo dos preguntas para que nosotros vengamos a pensar respecto de todo eso que conversamos. ¿Cuánto usted conoce la voluntad de Dios para tu vida? Y la segunda pregunta, ¿cómo usted ha vivido esta voluntad? Yo quería que nosotros termináramos esta palabra pensando en estas dos preguntas. Cierra tus ojos, yo quiero orar contigo. Dios, delante de tu presencia, quiero entregar esta palabra y más quiero entregar nuestras vidas, de nosotros que estamos conversando al respecto de eso. Ven a ser sólido, a ser una base sólida de estas tres cosas en nuestra vida. Haga que nuestro enfoque esté en tu voluntad, traiga madurez en nuestra vida, intimidad contigo, Dios, para que nosotros podamos vivir conforme tú quieres que nosotros vengamos a vivir, conforme tu voluntad. En nombre de Jesús te pido que vengas a derramar más de ti en nuestras vidas, en nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. No te olvides de compartir este video, de dejar tu like. Si no es inscrito en el canal, te inscribas en el canal. Sigue nosotros en las redes sociales, que tenemos más contenido ahí en las otras redes sociales. Y que Dios te bendiga mucho. Chao, chao, y hasta el próximo video.